muchas otras problemáticas que nos afectan como región. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias a todos por el esfuerzo de esta organización, por poder estar acá, por haberse sumado tan rápido y tan proactivamente a este diálogo. Y una breve palabra de por qué quisimos empezar a tener este tipo de conversaciones y el porqué de estar todos hoy aquí. Creemos que es muy importante que hoy desde el lugar que nos toca, sea el que sea, podamos todos invitarnos a la reflexión y también a la acción. eh, y como jóvenes agentes de cambio, encontrar puntos de contacto entre nuestras diferentes realidades para potenciarnos y generar cambios positivos en nuestras comunidades, en nuestros entornos. Así que estoy seguro que hoy por hoy en cada país, en cada ciudad, estamos todos atravesando esta situación de maneras diferentes y podemos nutrirnos mucho de los distintos puntos de vista. Eh, y como apreciación personal, creo que es súper importante que en este momento estemos todos juntos, no solo como Global Shapers, sino como ciudadanos, como latinoamericanos y también como humanos a nivel global. Así que bueno, sin extenderme mucho más, le cedo la palabra a Facu, que va a ser el host de este encuentro, para que pueda presentarlos y también contarnos un poco cómo va a ser la dinámica de las distintas temáticas que vamos a ir abordando. Gracias a todos. Facu, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Guido por esa elocuente presentación de qué es Global Shapers, de qué es lo que hacemos como comunidad de jóvenes líderes. En segundo lugar, muchas gracias a todos los que se están sumando de forma segura en vivo desde sus casas, a los oradores por hacerse tiempo en la agenda y a cada uno de los que han venido a formarse como el resto de todos nosotros. Entendemos que el contexto a nivel macro lo entendemos todos absolutamente porque nos atraviesa de forma transversal nuestro día a día, pero me parece interesante remarcar cómo el coronavirus, que si bien el mundo no lo conocía hace ni siquiera 100 días, si nos ponemos a contar, sabemos del coronavirus hace 96 días nada más, fíjense la cantidad de cosas que cambió. No únicamente forzó en una gran parte de la sociedad, no en toda, el trabajo a distancia o el teletrabajo, sino también que el cierre de las escuelas, que es algo que ha sido inconcebible durante muchísimo tiempo y que únicamente lo podemos rememorar de forma corta con lo que fue la gripe aviar allá por el 2010, allá por el 2009 aproximadamente, pero incluso llega a tocar más nuestro tejido social al verse limitada la capacidad física de socializar los unos con los otros, y no es únicamente esa cuestión de, bueno, se cancelan eventos masivos como los Juegos Olímpicos de Tokio, como ir a bailar, como ir a un concierto, sino que se suspenden eventos sociales como ir a comer a la casa de un familiar, ir a celebrar un cumpleaños, ir a un casamiento, e incluso en este momento de tanto dolor y de tanta pereza humana, no podemos ir a juntarnos para un funeral que lamentablemente están sucediendo. Eh, Al mismo tiempo nos encontramos con el papel activo de los estados, hoy en día enmarcado por planes de reactivación económica que no tienen precedente en historia, que sobrepasan lo que fueron los esfuerzos del Plan Marshall, sobrepasan lo que fueron la reactivación económica después de la crisis financiera del 2008, sobrepasa lo que fue el salvataje a los países de Europa del PIG en la crisis del PIGS, perdón, en la crisis del 2011 y el 2012. Y acá estamos. Hoy tenemos un panel conformado justamente por unas 12 personas, perdón, 11 personas de 7 países, de 8 ciudades distintas de América Latina. Tenemos, por ejemplo, a Álvaro de Perú, que es del hub de Lima. Tenemos a Juan Oviedo de Colombia junto a Francisco, que son los dos del hub de Bogotá. También tenemos a Danieli y a Gerson de Brasil. Danieli por el hub de Porto Alegre y Gerson Maldonado por el hub de Sao Paulo. Discúlpenme si me equivoco, son muchos nombres. Tenemos a Ana Paula del hub de Buenos Aires, acá nuestra compañera, que de hecho ayer cumplió años, así que felicitaciones, Pau. También tenemos a Gloribel y a Vanessa, ambos de Venezuela, del hub de Caracas, a Quique Crespo de Ecuador, junto a Michael, y también tenemos acá al hermano de Chile, el compañero Ignacio Bugueño, de Santiago de Chile. Todos estos jóvenes tienen perfiles dinámicos y únicos que van a ser parte de lo que nos va a hacer que este diálogo que tenemos sea lo más nutritivo posible. ¿Por qué? Porque
no tenemos toda una formación idéntica. Hay ingenieros, pero tenemos psicólogos sociales, tenemos periodistas, tenemos gente que hace análisis de datos, tenemos politólogos, ingenieros, incluso tenemos médicos cirujanos. O sea, tenemos un espectro de oradores bastante interesante para encarar esta temática. Como bien saben, somos un montón las personas que vamos a tener que estar hablando hoy en día, así que va a estar bueno que no acaparemos el tiempo, sino que nos dejemos hablar entre todos y entre todas, y que vayamos al grano a contar qué es lo que estamos viendo cada uno de nosotros y nuestras sociedades. Justamente el primer ítem de la agenda de hoy, que vamos a estar discutiendo durante los siguientes 20 minutos, es el impacto local que el COVID, que el coronavirus 19 ha tenido en nuestras sociedades. A continuación, quien quieras va a poder abrir su micrófono en la medida que no nos choquemos. Al mismo tiempo, repito, para todos los que están sincronizando este vivo, que todas las consultas que tengan las pueden ir haciendo en forma escrita a través del chat, y después al final vamos a tener una instancia de diálogo abierto donde vamos a poder comunicarnos entre todos y ya quizás salirnos un poco de esa agenda semiestructurada que tenemos para la siguiente hora y media. Ahí veo que Francisco está levantando la mano, así que voy a asumir que quiere empezar hablando él. Excelente. ¿Te parece, Fran, si nos contás justamente cómo te ha afectado, no únicamente a vos en el día a día, a tu familia, a tus seres queridos, sino también las cifras? No pensamos únicamente en cifras, sino acordémonos que detrás de esos números están seres humanos, ¿no? Pero quizás el número es la forma que hoy en día tenemos de computar y de medir qué tan drásticos son estas cosas que hoy estamos viendo. Así que sin mucho más que decir, te abro la palabra, Francisco Córdoba, por favor. Gracias, Facundo. Mira, hay un elemento clave aquí en Latinoamérica y especialmente en Colombia, y es que a diferencia de Italia, a diferencia de España, cuando se plantea la cuarentena, aquí estamos hablando de que tenemos una alta informalidad. ¿Qué quiere decir? Gente que depende del día a día. Y esa es la gran diferencia. Entonces, cuando en Colombia dicen la mitad de la población económicamente activa es informal, es población que si se queda en la casa no puede comer. Y eso lo estamos viendo. Entonces, para darte un dato, somos 50 millones de colombianos y 22.8 pertenecen a esta población. Es la señora que hace los tintos, que vende empanadas. Cuando tú vas en el Transmilenio, en la que te vendía las arepas, esas son las personas más afectadas, y ese es el sufrimiento de esta pobreza, digamos, que empieza a resurgir debido a los problemas, Facundo. Entonces, es allí donde tenemos que pensarlo, y es allí donde las ayudas gubernamentales que se dan, pues van a ser incompletas porque es muchísima gente y es muy difícil poder ayudar a todos con mercados o con transferencias monetarias. Entonces, yo quiero que pensemos sobre esa población. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Alguien que quiera seguir en este preciso momento? Ahí están levantando la mano. Estoy viendo a todos. Ana. Sí, perfectamente. Creo que es algo que también trasciende a toda la región. Es por eso que fue tan importante digamos, la toma de medidas anticipadas. O sea, vemos a gobiernos tomando medidas con números que en otros países serían ínfimos. Realmente, bueno, en Argentina la situación en términos de formalidad también es preocupante, en términos también de la pobreza que en Argentina, luego de lo que fue un año particularmente duro en términos económicos, de aumento de la inflación, aumento de la recesión, digamos, todos los indicadores el año pasado económicos habían sido bastante negativos, entonces impacta de una manera particularmente dura a esta población ya marginada. En ese sentido, creo que a nivel juventud, que estamos sensibilizados socialmente y que encontramos en estos momentos esa prioridad, es súper importante que podamos contar a nivel general y a nivel, digamos, de comunidad, con nuevas respuestas que los pongan como prioridad también a estos sectores, ¿no? En ese sentido, bueno, es particularmente optimista el tema de las medidas anticipadas. Pero creo que, bueno, a nivel regional estamos todos en la misma situación. Excelente, Ana. Vemos ahí, Quique Crespo tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias, Facundo. Igual me adhiero mucho a lo que nos comentaban nuestros dos compañeros Shapers. En Ecuador estamos viviendo algo muy parecido.
creo que el tema de la cuarentena y el distanciamiento social que ha tenido que llevarse a extremos por el tema del coronavirus también ha evidenciado mucho más el tema de la desigualdad en América Latina. Creo que todos estamos al tanto de que este ha sido un tema en la palestra política, económica, social desde hace algunos años ya. Sin embargo, creo que para mucha gente no era tan evidente, tal vez no era tan fácil verlo y ahora lo sentimos mucho más. Es decir, acá lo vemos en Guayaquil, acá en Quito, por suerte, está todo mucho mejor de alguna forma. En Guayaquil las imágenes son desastrosas, las vidas que se están perdiendo, las situaciones que se están viviendo son muy fuertes. Entonces yo creo que también nos lleva como jóvenes a pensar en si queremos dejar que la historia se repita. Yo he pensado mucho estos últimos días que la historia es muy cíclica. Estas cosas, como tú mencionabas, pasan una y otra vez y siempre nos encuentran bajo las mismas circunstancias, pensando solo en ser reactivos y no proactivos. Y creo que desde la comunidad Global Shapers, estando unidos, nosotros como jóvenes debemos plantearnos ese cambio de paradigma, debemos pensar en nuevos modelos de desarrollo para nuestra región y pensar justamente en los menos privilegiados, porque creo que una de las cosas, no definitivamente muchas, que ha demostrado esta crisis es que es un privilegio tener un trabajo estable, es un privilegio poder encerrarte en casa y poder pedir comida, es un privilegio estar en esta llamada y hay que darle voz e intentar incorporar a muchos más actores que puedan mostrar justamente las otras realidades que no tienen este privilegio y luchar para que eso cambie. Excelente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una realidad que los que estamos aquí hoy presentes tenemos que entender la situación de privilegios de la que estamos parados hoy en día. Y en este momento está levantando la mano, si no me falla, Álvaro del Hub de Quito. No, perdón, del Hub de Lima, de Perú. Álvaro. Sí, Facundo, gracias por la palabra y un saludo para Ana Paula, para Francisco y Enrique, que creo que han participado en este momento. Totalmente de acuerdo con la visión compleja que enfrentamos, ¿no? En Perú tenemos 70% de la población económicamente activa en la informalidad. Es una cifra enorme si tomamos en cuenta, como mencionaba al inicio Francisco, que tenemos a muchas personas en una situación de precariedad que lamentablemente las medidas que se han tomado en el Perú, por ejemplo, todavía no terminan de cubrir. Tomemos en cuenta que en Perú se ha asignado un bono de aproximadamente $110 al cambio, ¿no? Al cambio del momento, para personas que viven en situación de vulnerabilidad o pobreza. Sin embargo, los métodos que se están implementando para obtener el acceso a estos bonos sigue siendo limitado. Se les pide que acceda por internet para ver si son elegibles, en fin. La alternativa está, pero el proceso para acceder a esos bonos, por ejemplo, son limitados. Y lo bueno dentro de lo malo es que ha empezado un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones, que en el caso peruano es parecido al chileno o al colombiano, si no me equivoco también, que es el sistema mixto, ¿no? Hay un fondo privado, un fondo público. Y esto ha abierto el camino hacia la discusión sobre reformarlo, porque claramente sabemos si hay 30% nomás de la población económicamente activa formal, eso quiere decir que solamente 3 de cada 10 que están en la población económicamente activa acceden a un fondo privado o público de pensión. Entonces, lamentablemente, incluso hoy hablar de un fondo de pensiones o de una reforma de fondo de pensiones sigue siendo una reforma, entre comillas, elitista, ¿no? Sin que las personas del 30% necesariamente sean una élite, pero ser parte de ese grupo ya limita enormemente la capacidad de acción que pueda tener, ¿no? Entonces, vemos un tema de informalidad, vemos un tema relevante que es ver cómo financiar el futuro de los peruanos y peruanas, pero siempre con atención a las limitaciones que se enfrentan, que condicionan, que son condicionadas por la informalidad y que finalmente no permite permear al resto de peruanos que hoy, como se mencionó en un principio, enfrentan una situación compleja en la que requiere vivir el día a día, pero con las limitaciones que esta cuarentena impone, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Álvaro. Tiene la palabra Juan en este preciso momento. Hola, un saludo para todos. Antes me encantaría felicitar a mi compañero de Perú porque su país, según escuché, está haciendo un giro unificado a las personas en más condición de vulnerabilidad. En mi país tenemos 5 giros que van desde más o menos $30 hasta $100, hasta $200 y no tenemos como criterios claros de entender cómo es el mecanismo de entregarlos y focalizarlos. Me parece un caos esta coyuntura. Y me sumo a todo lo que han dicho, solamente me gustaría anotar que nuestro instinto siempre está en pensar en las personas más vulnerables. Pero yo creo que antes de garantizar la economía y la manutención de lo que podemos consumir y no morirnos por comer, es importante
reconsiderar que el trabajo nos permite realizarnos personalmente, profesionalmente. Entonces, el futuro que nos gustaría orientarnos es que cuando vuelva a llegar una crisis, una pandemia como esta, es que es inevitable que suceda, que las personas quieren trabajar por un país en el cual, y por muchos países en los cuales las personas más vulnerables estén preparadas para este espacio, generemos empleos, generemos políticas de empleos dignos, empleos estables y demás para que todo el mundo tenga la capacidad financiera de enfrentarse a estos problemas y no estemos buscando mecanismos ineficientes para mitigarlas. Me explico. Por ejemplo, todos los gobiernos están diciendo a nosotros que nos apretemos el cinturón y gastemos los ahorros familiares en estas cosas y está bien que lo hagamos. Pero los gobiernos no están en capacidad de hacer esta misma reflexión. Los gobiernos están endeudando para pagar lo que necesitamos. Entonces, en los próximos años estaremos pagando una cantidad de créditos que nos hacen insostenibles. Lo ideal sería que, así como nosotros individualmente estamos ahorrando, los gobiernos fortalezcan su capacidad de ahorro para invertir en estos imprevistos. Es muy interesante eso que marca Juan, y es una realidad que atraviesa principalmente, creo que a los países de América Latina totalmente, y más que tenemos un factor deuda a nivel histórico que nos compromete a todos justamente, y sí, la verdad es una gran observación la que acaba de hacer acá Juan. Tienen, en este momento quiere hablar, si no me equivoco, Ignacio del Hub de Santiago de Chile. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, en Santiago se vive una situación, y en Chile en general, muy particular porque nosotros, en medio de esta pandemia, estábamos en una situación interna muy delicada debido al estallido social que ocurrió en Chile el pasado octubre, que básicamente desestabilizó completamente al país, al gobierno, al Congreso, en fin. Los emprendedores más pequeños han sufrido muchas situaciones de quiebra y de vulnerabilidad, pero por ejemplo, a nivel de jóvenes ha habido una situación muy complicada que debido al estallido social muchos estudiantes no han terminado todavía sus años académicos correspondientes al 2019 y han tenido que suspender las clases o pasar a modalidad online. Algunos estudiantes, por ejemplo, tienen situación de vulnerabilidad en la que no tienen un acceso a internet que les permita, por ejemplo, tener clases online. Entonces, si bien la pandemia a nivel de salud ha estado controlada en Chile, donde la cantidad de test diarios que se realizan es bastante, creo que es una de las más altas de Latinoamérica. Si bien la cantidad de personas que han fallecido no es un número cero, no ha sido un número tan elevado, pero la crisis social que se esconde debajo de la situación de salud es la que más ha afectado al país, sobre todo en este contexto en donde hay un gobierno que está muy delicado saliendo de esta situación política, que en el fondo hemos salido un poco a la fuerza. Se te apagó el micrófono, Ignacio. Perdona, ahora sí. No, les comentaba que este año iba a haber un plebiscito para comenzar la elaboración de una nueva constitución en Chile, lo cual tuvo que ser pospuesto al próximo año, en una situación inédita en la historia de Chile. Ya era inédito que trabajara una nueva constitución o que se hiciera un plebiscito para ella, y ahora que hayamos tenido que posponer esa discusión política. Este era un año de elecciones para alcalde, un año de elección para gobernadores regionales, entonces la situación social es principalmente la crisis que hoy día está afectando en Chile. Excelente. A ver, no excelente lo que está pasando, sino excelente el punto que acaba de cubrir acá, obviamente, ¿no? Que creo que queda claro. Y retomando también justamente algo de lo que decía Juan, bueno, hoy el Estado ahí está cubriendo un montón de las fallas que tenemos y de las cosas que no podemos llegar a cubrir como individuos, pero justamente también esto es patear un problema para adelante con toda esta deuda que la vamos a terminar pagando entre todos, justamente, ¿no? No sé, acá tenemos a dos personas de Brasil, a Danieli y a Gerson. No sé si alguno de los dos quiere comentarnos en este momento cómo están viviendo la situación allá, que hasta lo que entiendo le están atravesando un poco distinto a quizás el resto de los países de la región en este momento. Bueno, hola, muchas gracias. Buenas tardes.
Lo siento por mi español, pero bueno, no hace falta. Y entonces, yo soy psicóloga y trabajo como en el área social há mucho tiempo acá. Y claro, todos vienen como la política brasileña está en todo el Brasil y acá hay como, a un poquito hubo como las caceroladas en Brasil contra el gobierno, pero como yo estoy como adelante en la frente con las personas más vulnerables, nosotros sabemos que eso tampoco en realidad es efectivo, pues muchas personas están en vulnerabilidad, como ustedes mismos hablaron, y eso pasa en todo el mundo. Y yo conozco personas que yo atiendo en las comunidades que tampoco sabían hasta poquito como para qué son las máscaras y todo eso, pues vivimos como la realidad de las personas que no tienen ni agua para beber, para tomar. Entonces, imaginen para lavar las manos. Hay como acá algunas medidas como de protección, pero el gobierno acá mismo en Porto Alegre es como el sur del Brasil y acá hay como algunas personas que se mezclan para ayudar a las personas que viven en las calles. Entonces, yo imagino que hablar de los impactos reales de estas personas son más importantes que perder fuerzas y salud con el gobierno. Pues, imagina, nosotros tenemos el SUS, el Mundo SUS, que es el Sistema Único de Salud, que es salud para todos, es un sistema universal, pero tampoco hay incentivo y todo eso. Hay como mucha precarización. Entonces, son para las personas más vulnerables, pero ellos tampoco tienen como actividades para cesar eso. Y entonces, acá hay como hasta el MST, que es el movimiento Sin Tierra. Ellos también son otro reto que alcanzaron retos en este año, ahorita, que ellos como donaron toneladas de arroz orgánico para las comunidades acá en Rio Grande del Sur. Entonces, yo imagino que hablar de estas actitudes, de estas acciones acá en este momento es como hablar con afecto con la situación. Pues cuando miramos para las personas más vulnerables, yo trabajo con prevención de violencias. Entonces, cuando hablamos del género, hablamos que en cuarentena es como es la emergencia humanitaria en estos casos. Las principales víctimas son las mujeres, son las niñas, son las adolescentes, que la vulnerabilidad se agrava. Entonces, eso es en todo Brasil. Imaginen en las favelas, imaginen en estos sitios que acá yo vivo. Yo no soy de un sitio que mi familia tiene plata, pero acá en Porto Alegre yo vivo en un sitio con personas que son de la élite de la sociedad, sí. Y entonces tú vienes como las personas en las calles, las personas que comen de la basura. Entonces, y eso infortunadamente es la realidad de muchos otros sitios acá. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de salud mental, que es mi área de trabajo, y prevención de violencias, para accesar a estas personas antes del impacto de la crisis ya era difícil. Imaginen ahora. Pues para accesar las comunidades hay más dificultades. Entonces, yo imagino que acá en el momento es hablar con las personas de las comunidades para ayudar ellos, son las acciones de más impacto social. Entonces, yo siempre estamos como acá en Global Shapers y todo eso, hacemos como movimientos para ayudar, para comunicar, para transformación y todo eso. Pero aún es difícil, pues nosotros somos jóvenes y estamos acá todos queriendo como ayudar y compartir muchas estrategias. Lo que nos sí, trae juntos, exactamente. Sí, pero tampoco tenemos tanto tiempo así y la plata también. Pero bueno, es eso. Muchas gracias, Danieli. Y justamente vos estás tocando el tema de, bueno, esta emergencia humanitaria, y
Y bueno, hoy tenemos el agrado justamente de contar con la presencia de Gloribel y de Vanessa. Gloribel es médico cirujana y Vanessa, si bien se especializó en comercio internacional, hoy en día trabaja en una clínica en Santiago de León, en Caracas. Así que las dos están inmersas en lo que es el mundo de la salud, nada más ni nada menos que en Venezuela. A ver si alguna de las dos quiere abrir el micrófono, por favor, en este momento y contarnos cómo están atravesando este momento tan particular. Bueno, mientras se conecta Gloribel, ¿cómo están todos? Gracias, bueno, a los que se unieron como invitados. Y bueno, gracias además al Hub de Buenos Aires por organizar esto. En Venezuela, bueno, toda la situación del manejo con el COVID se ha hecho un poco a través del gobierno. Es el Estado quien ha tomado ese rol, asignándose hospitales públicos para recibir a los pacientes y teniendo además, bueno, todos los kits para todas las pruebas. Todas las estadísticas se manejan a través del gobierno. Desde la parte de las instituciones privadas, como son las instituciones donde trabaja Gloribel y donde trabajo yo, básicamente las diferentes sociedades de infectología en cada una de las clínicas, y bueno, por lo menos en mi caso, la junta directiva, está, bueno, mi persona y hay otras gerencias, se han puesto un poco de acuerdo para armar los diferentes protocolos dentro de cada una de las instituciones, guiándonos, bueno, sobre todo por parámetros no solamente implementados por el país, sino parámetros internacionales para intentar atacar la pandemia. Aquí algo que ha sido importante es que desde el 13 de marzo estamos en cuarentena, entonces las personas no pueden salir a la calle. Desde un comienzo se dijo que si iban a salir, tenían que salir con mascarillas. Obviamente, bueno, ya han tocado todos los temas de la economía que afectan muchísimo, sobre todo a Venezuela. Hace un año tuvimos el tema de los apagones y la crisis que generó los apagones eléctricos. Este año, bueno, tenemos el coronavirus y obviamente afecta estructuralmente muchísimo al país. Sin embargo, bueno, la acción al final ha sido, sobre todo, bueno, desde la parte pública ha tenido una acción y luego ya en cada una de las clínicas privadas se ha buscado generar respuesta. De hecho, parte de lo que estamos trabajando en el Hub de Caracas, que estamos trabajando Gloribel y yo, y abrimos el foro si hay médicos en la audiencia o si en sus hubs, si atrás de los hubs conocen médicos en la región que quieran sumarse. En Venezuela estamos trabajando en una guía de bolsillo, sobre todo para mantener actualizados a los médicos en los protocolos para atender a los diferentes pacientes y la información no solamente, bueno, de qué es el virus, sino de cuáles son todo el tema que se está hablando a nivel mundial de las pruebas, las diferentes vías de tratamiento, porque al final del día mucha información está saliendo a diario, sobre todo en inglés, y no se traduce a la velocidad tan rápida que sea necesaria. Y también, bueno, para los médicos que están trabajando en el campo, estar en el campo y a la vez leer diferentes artículos que puedan salir, se dificulta. Entonces estamos buscando justamente de nuestro impacto poder generar una guía de bolsillo, sobre todo que ahorita hay tantos médicos que se tienen que sumar a la labor de intensivistas, que no es lo que se pueden haber especializado, para entonces generar mayor información y conocimiento, especialmente en Venezuela, en cuanto a cada uno de los protocolos, y actualizar a medida que tengamos más información de nivel internacional de cómo deberíamos manejar a los pacientes y mejorar nuestra capacidad de triaje y esa atención que se le pueda dar. Excelente, muy bueno el trabajo que está llevando adelante, Vanessa, te felicito, la verdad. Para cerrar este bloque, ahí justamente estábamos hablando también con Gerson, que él quiere continuar este punto, para cerrar y pasamos al punto siguiente, que él precisamente está trabajando con los refugiados venezolanos en Brasil. ¿Nos querés comentar un poco esa situación? Gracias, Facundo. La verdad es que me parece importantísimo como hemos tocado el tema de la vulnerabilidad de este grupo de personas hasta cierto punto marginados. Y cuando estabas hablando puntualmente en este punto que estábamos de impacto local del COVID, quería traer un poco la realidad de qué es lo que está ocurriendo aquí en Brasil, en Boavista. O sea, estamos hablando de que Boavista, hoy en día tenemos casi 7.000 venezolanos desplazados en 13 abrigos, 3.000 más que están básicamente en ocupaciones espontáneas y más de 40.000 venezolanos en Boavista que, a pesar de un proceso muy bien liderado por el ejército brasilero, una operación que a la fecha, en casi 3 años, tiene algo así como más de $400 millones invertidos en un proceso de recepción,
regularización, abrigo e interiorización de venezolanos. Hoy está en un momento de gran crisis debido a que no solo la falta de higienización, de sanitación, de probablemente todos las asistencias que se tenían por las organizaciones que estaban, sino también que podemos comenzar a sufrir un poco de xenofobia por estas comunidades que cada vez están sufriendo una crisis aún mayor a la cual ya ellos estaban viviendo. Entonces, era solo como para cerrar ese punto. Ya sé que nos pasamos un poco el tiempo, pero después pudiéramos a profundizar un poco más. Bueno, muchísimas gracias, Gerson, por tu intervención. Sí, venimos bien de tiempo con la agenda, así que nos quiero autofelicitar a todos de momento por haber cumplido con este primer bloque como estaba esperado. Y ahora justamente el punto 2 que teníamos para discutir es el rol del Estado y las políticas adoptadas en cada una de nuestras comunidades. A ver, las grandes crisis siempre han conllevado momentos de cambios radicales a nivel sociedad. Es algo que se ha dado a plano local, pero es algo que se ha dado a escala mundial en términos históricos. En este sentido, los desastres y las distintas crisis que hemos atravesado como humanidad también han abierto de forma histórica lugar a la improvisación, a la solidaridad y a la decisión humana, incluso en medio de tanto dolor y en medio de tanta pérdida. Ahora, también es una realidad, particularmente en América Latina, que tenemos una discusión constantemente. En Argentina tenemos una palabra que es grieta, que en realidad, si bien se da entre partidos políticos, hay a veces una grieta entre lo que debería ser el papel del Estado. Estado sí, Estado no, intervención estatal sí, intervención estatal no. Yo creo, esto es una apreciación personal, pero ahora vamos a discutir con cada uno de ustedes, que hoy en día, particularmente, el papel del Estado grande, del Estado interventor, del Estado que se mete en nuestras vidas, yo lo veo en la circunstancia actual como una necesidad, y creo que la comunidad entera lo está viendo, porque si bien de forma individual cada uno, desde nuestra individualidad, se protege a sí mismo y de esa forma ayuda a proteger al colectivo, estamos acatando órdenes que vienen de arriba, de gente que está informada, pero al mismo tiempo, estas intervenciones estatales que algunos en su momento han visto como inviables, como no naturales, también se ha quedado a relucirse el papel de que el mercado solo no puede contener esta crisis. El mercado solo no puede protegernos a todos, y menos en una circunstancia de crisis humanitaria, con una pandemia, con problemas de salud de por medio. Los países de América Latina han adoptado una batería de políticas bastante importante, muchas de ellas dispares entre sí. No les quiero robar más tiempo, porque sé que esta sección que se viene va a ser muy nutritiva, muy movida. No sé si alguno se anima a tomar la posta, y veo que Francisco creo que está levantando la mano. Francisco. Sí, Facundo, mira, yo veo tres elementos. El primero es el Estado como líder. Es decir, es quien debe trazar hacia dónde vamos. Y por eso, si comparamos, por ejemplo, en Colombia se estaba decidiendo si se extendía la cuarentena. Entonces, el presidente Iván Duque salía a decir, de pronto vamos a hacer una cosa llamada cuarentena inteligente. Pero aquí es donde el público y la presión de los ciudadanos y de los grupos ciudadanos diciéndole, oiga, lo verdaderamente inteligente es que todavía se expanda la cuarentena total hasta que se implementen los tres elementos de la política, que es un mayor número de test, un mayor rastreo de todos los casos y una mayor preparación hospitalaria. Entonces, ¿yo qué veo? El primer paso del Estado como líder, pero a la vez la comunidad poniéndole presión. El segundo elemento, la economía. Es de lo más que se va a afectar, y a la pregunta que dice, ¿podemos analizar el impacto? Yo creo que va a ser terrible el impacto económico. Hemos calculado que aquí en Colombia podemos llegar al mayor nivel de decrecimiento económico en la historia. Podemos llegar a un 7% de decrecimiento y hasta un 33% de desempleo. Entonces es aquí donde entra la discusión que las MIPYMES o medianas, pequeñas empresas de Colombia necesitan la ayuda del Estado. Pero ¿cuál es el problema, Facundo? El Estado puede decir, les voy a dar $5.000 millones,
pero lo hace a través de los bancos. Y sabemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, ya miraremos otros países, que el 63% de las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a las finanzas. Entonces, si yo tengo una pequeña empresa, voy a un banco y le digo, oiga, yo quiero ir a la línea especial que crearon, pues el banco me va a decir, no señor, porque yo nunca le he prestado a usted. Entonces, es ahí donde tienen que cambiar la forma, el análisis de cómo van a ayudarle a las pequeñas empresas, si no, miles de empresas se van a quebrar. Y el tercer elemento muy importante del Estado es hacer que el sistema de salud, como se está viendo, ahora sí están arreglando hospitales donde no habían arreglado. Ahora sí están metiéndole dinero y están pagando nómina en lugares donde no habían pagado antes. Es decir, sí hay movimiento y hay decisión política, se pueden hacer grandes cambios. De nada nos sirve todas esas inversiones en armas, misiles, cuando el enemigo es invisible. Uf, acabas de tirar una frase fuertísima, Francisco, y no puedo estar más de acuerdo. De nada sirven las armas y los misiles cuando el enemigo es invisible. La verdad, es una frase imponente la que acabas de decir. Le cedemos la palabra en este momento a Michael. Gracias, Facu, y gracias por organizar esto a todos los chicos del Hub, de verdad. Creo que complementando la idea de Francisco, la pandemia nos ha cogido en diferentes épocas a diferentes regiones del mundo y estaba viendo un poco datos de cómo micro, pequeñas y medianas empresas han sido afectadas por la pandemia, por ejemplo, en China. Y en una encuesta organizada por una universidad en China, sacaron que de entre 995 startups o microempresas o pequeñas empresas, el 30% redujo sus ingresos a más de la mitad. Y creo que eso es un dato súper alarmante, ya que en América Latina no tenemos la estructura económica ni financiera para poder soportar un golpe de estos. Entonces, yo creo que, otra vez, haciendo un poco eco en lo que dijo Francisco, los gobiernos están en este momento en un rol protagónico porque son los coordinadores, los habilitadores y facilitadores de asistencia médica, de datos epidemiológicos, de política pública, de restricciones de movilidad, de distanciamiento, pero también tenemos que comenzar a pensar en lo que puede pasar después. Y ahí yo quisiera llamar la atención a dos puntos, y es que no necesitamos liquidez transitoria, sino necesitamos una reacción económica verdaderamente fuerte e importante en todos los sectores. Es sumamente importante que haya cooperación y coordinación de la distribución de recursos a sectores que van a verse significativamente afectados. O sea, según la CAV, el 50% de la economía latinoamericana o de sectores en la economía latinoamericana están 100% paralizados, porque son muy artesanales, porque requieren de trabajo manual y no los puedes hacer desde casa. Entonces yo sí creo que el rol del Estado ahí es sumamente importante para poder llegar a un punto en el que haya una distribución equitativa de los recursos y no solo sea transitoria, sino haya una planificación a largo plazo. En el chat leía a alguien que había escrito que este es el momento en el que tenemos que pensar a trabajar lo que queremos alcanzar después de la crisis y el futuro que queremos tener como región. Muy buena tu intervención, Michael, y ya vamos a hablar justamente sobre qué va a pasar en el futuro y si estos cambios van a perdurar o si únicamente están marcando una coyuntura temporal que va a cesar en algún momento, esperemos pronto. En este momento va a tomar la palabra Gloribel Bolívar de Caracas. Te escuchamos. Hola. Bueno, me había pedido la palabra Gloribel, pero aparentemente no sé si no está pudiendo conectar el micrófono. Y no la encuentro acá en la pantalla. Tenemos 59 personas online en este momento, es un éxito. Vamos por las 60. Ahí están escribiendo. Bueno, Juan... ¿Aló? Ahí está. Sí, es que se desconectó un poco. Bueno, ante todo un gusto y un saludo afectuoso a todos los participantes desde Venezuela y abordando este tema que nos ocupa tan interesante como es el tema del COVID-19.
y sus impactos desde el punto de vista no solamente económico, social. En Venezuela, y bueno, hablando de esta temática en torno a los gobiernos, desde el año 2018 existe un concepto creado por el gobierno de turno, que es una plataforma que se llama Patria. A través de esta se manejaba a través de un llamado Carnet de la Patria. Este tiene un código QR personalizado. El tema de esto es que no todos los venezolanos tienen este carnet, porque en su momento fue abocado por el tema político, el cual no vamos a entrar en materia, pero solo para que lo tengan en cuenta. Las medidas de cuarentena voluntaria tomadas en nuestro país desde el 13 de marzo de este año, a pesar de una cuarentena bastante precoz, pero creo que ha tenido un impacto positivo según las cifras oficiales, se ha acompañado de varias medidas desde el punto de vista económico, según las declaraciones que han dado los portavoces del Estado, ¿no? Declaraciones las cuales han estado sin medios independientes que puedan constatar la versión oficial, es decir, son notas de prensa o son abordajes sin ningún tipo de participación de medios independientes, solo medios del gobierno pueden estar allí. Ellos han tomado, bueno, o se ha tomado en el país las diferentes acciones en torno a que han desarrollado el pago de nóminas medianas y pequeñas empresas, pero esto es a través de esta plataforma que les comenté, la plataforma Patria. Y han decidido que van a mantener este pago, este subsidio a las empresas medianas y pequeñas hasta el cabo de 6 meses a partir del momento en que se instala la cuarentena. Evidentemente, a causa de la cuarentena hay un impacto en la capacidad productiva de las empresas, de las grandes empresas, las cuales no se benefician de este requerimiento o de esta medida tomada. Adicionalmente, han decidido suspender cualquier cobro de arriendo, de modo que lo que tiene que ver con el desalojo forzoso no se puede hacer en este momento. Esas son como las medidas más relevantes desde el punto de vista del gobierno. Esto no es un secreto para nadie. Venezuela tiene un índice inflacionario bastante alto y tiene un impacto directo en la economía, donde todos los días pues estamos corroborando cuánto amaneció el precio del dólar. Y pues nada, estos bonos, aparte de esto, esta plataforma permite también tener, o sea, que los diferentes individuos que tengan este carnet de la patria tengan acceso a una serie de bonos que no, independientemente del monto, siempre se van a tornar insuficientes para mantener el día a día. De modo que los extremos definitivamente son peligrosos cuando se tocan. Sí, y como mencionaste, es una realidad. Lamentablemente todos conocemos la gran crisis institucional que hoy en día está viviendo lamentablemente tu país, Venezuela. Y justamente, bueno, también Ignacio nos comentaba, el otro país que se vio sacudido a fines del año pasado, del 2019, fue Chile. Así, y veo que ahí justo Ignacio está levantando la mano, Ignacio Bugueño, así que te invito, Ignacio, a que nos cuentes cuáles han sido las principales medidas políticas y el papel que el Estado ha estado llevando adelante en este contexto. Gracias, Facundo. Mira, el gobierno sí, efectivamente viene saliendo de esta situación de estallido social bastante complicada, pero la situación del COVID ha dado paso también para que haya un poco más de trabajo conjunto en las distintas posiciones políticas, al menos, no sé si a nivel ciudadano. Y eso es importante comentarlo, porque a nivel ciudadano, si bien las manifestaciones terminaron, principalmente por las cuarentenas que se han establecido, es importante también entender que hay esta presión ciudadana sigue existiendo y se ha también acoplado a esta suerte de presión ciudadana por tomar medidas más drásticas frente al COVID-19. Lo que está haciendo hoy día el gobierno es
son dos cosas principalmente. Una es que el gobierno ha sido bastante agresivo en establecer testeos a las personas sospechosas de coronavirus. Se han establecido cuarentenas por zona, a diferencia de otros países donde la cuarentena es total. En Chile hay regiones que están en cuarentena y hay sectores y zonas particulares de la capital que están en cuarentena dependiendo de los números de casos. Pero los casos que han sido confirmados son acompañados de cuarentenas individuales y seguimiento, además de esta suerte de trazabilidad a las personas que puedan haber contagiado. Chile me parece que es el tercero con más contagiados a nivel mundial, solamente lo superan Ecuador y Panamá. También es importante destacar eso, que en Latinoamérica se ubican los países con mayor cantidad de contagios por millón de personas, en fin. Pero una diferencia que tiene Chile es que está realizando una mayor cantidad de testeos, que está realizando uno de los países en Latinoamérica que hace la mayor cantidad de test por millón de personas también. Pero obviamente, como les comentaba, está esta situación social de demanda por medidas más drásticas. Y aquí ya, entrando en una opinión un poco más personal, siento que, como decía Juan, es importante sí que exista la conducción del gobierno, pero también con la presión ciudadana en el fondo. Pero por otro lado es importante que esta presión ciudadana se haga también desde el conocimiento científico y no desde la percepción ciudadana, porque es muy importante también, por ejemplo, Chile es uno de los países que si bien tiene más contagiados, tiene una de las tasas de mortalidad más bajas en Latinoamérica con el coronavirus. Y según JP Morgan y otros, el impacto económico podría ser menor aquí que en otros países por el paquete de medidas que se ha desarrollado, que es un paquete de medidas que, si bien propuso el gobierno, la oposición del gobierno acá en Chile también introdujo sus propuestas en el paquete y finalmente fue aprobado en el Congreso con apoyo de distintos sectores políticos, y que implicó un gasto de 4,7% del Producto Interno Bruto Nacional, que eso es tremendo para la perspectiva chilena, donde en Chile estamos muy acostumbrados a tener un gasto muy reducido del Producto Interno Bruto y en general un gasto muy reducido a nivel de gobierno, sin importar el sector político que se encuentre gobernando. Entonces, estas situaciones han dado que a nivel internacional hay una suerte de, no sé si reconocimiento, pero al menos atención al caso chileno, pero viene acompañado de toda esta presión local que sobre todo viene por el tema del estallido social. Y también con justa razón en algunos casos. Como les decía antes, hay universidades que todavía no han podido cerrar el periodo académico del año pasado. Y hoy día escuelas en Chile da la situación de que las familias más vulnerables y más pobres se ubican en regiones más alejadas de la capital, y si bien en Santiago vive la mitad de la población de Chile, tenemos comunidades muy rurales, muy afectadas, que no pueden resumir sus clases, reanudar sus clases en forma online, por ejemplo, que no tienen esa capacidad. Y eso también se extiende a muchos estudiantes universitarios que han tenido que, en Chile se da mucho que la gente va a estudiar de regiones hacia Santiago, y esas personas o bien han tenido que volver a sus regiones, poniendo en complicación en el fondo su continuidad de estudios, y por otro lado, algunos han tenido que quedar aumentando gastos para una familia que no necesariamente tiene la capacidad de hacer esos gastos. Y el sistema para ir cerrando ya, el sistema en el fondo de apoyo que está desarrollando hoy día el gobierno está enfocado en los más vulnerables, pero ciertamente hay una brecha entre el sector que es más vulnerable y otro sector que no necesariamente es el más vulnerable, pero también está sufriendo problemas graves porque depende mucho de su trabajo y que no tuvo capacidad de ahorro por situaciones socioeconómicas, y hoy día está enfrentando esa problemática. Muchas gracias, Ignacio. Sí, de hecho, esto que comentás también, ustedes tienen estudiantes que todavía no pudieron terminar su ciclo del año anterior. Nosotros acá en Buenos Aires, particularmente, ahora Anu, si quieren, nos va a comentar, la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande que tenemos en Argentina, ha decidido posponer el inicio de su año académico, pero en este momento igual le voy a hacer la palabra primero que estaba pidiendo, perdón, tengo a Álvaro de Perú, a ver que nos cuente un poco las políticas tomadas allá, que justo hay una que me llamó mucho la atención, si nos querés contar, Álvaro, que vi que la publicaron hace 2 o 3 días,
que es que hasta el 12 de abril hay la especie de toque de queda, no sé bien con qué palabra, con qué término lo llaman allí, pero está como dividido en género los días que las personas pueden salir a las calles a hacer mandados o trámites, sí o no. Comentanos un poco, Álvaro, por favor. Sí, bueno, ante todo lo que están comentando los colegas shippers está siendo muy valioso y creo que agrega mucho valor. Y como dijo, si no me equivoco, Michael al comienzo, toda la arquitectura institucional de los estados está bajo estrés, ¿no? Y como se dijo hace un momento también, todo lo que puede ser oportunidad para que el Estado tenga un rol hoy central es un arma de doble filo, porque pueden hacer las cosas muy bien o pueden hacer las cosas muy mal. Y ahí es donde nosotros como sociedad civil debemos tener un rol predominante, preponderante en poder determinar de qué manera se están haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Y ahora, el gobierno del Perú ha tenido la proactividad de anticiparse, de haber sabido leer la circunstancia crítica que se ha vivido, por ejemplo, en geografías como las de la Unión Europea, con sistemas sanitarios mucho más sofisticados que los que quizá podemos encontrar en nuestra región, y que se han visto sobrepasados por la crisis del COVID-19. En ese sentido, el gobierno ha tenido mucho tino en anticiparse, como digo, a la crisis, cuando recién apenas habían algunos casos hacia la quincena de marzo. El primer caso aquí identificado fue el 5 de marzo. Pasan 10 días en los que se empiezan a tomar algunas medidas, pero la primera medida de confinamiento se da el 15 de marzo, con fecha inicial para el 31. Lamentablemente, y como ya hemos comentado antes, las condiciones de informalidad y el empleo precario hacían que mucha gente, y sigue haciendo que mucha gente trate de salir a la calle para ejercer sus trabajos y vender algún tipo de producto o ejercer un negocio. Y por eso, a medida que iba pasando los días también, y con una muy buena labor, creo yo, de comunicación del presidente Vizcarra, que es quien ejerce la presidencia desde el 2018, ha permitido que, por un lado, las personas estén, o la población se siente informada, se siente actualizada, pero por otro lado también, a medida que las condiciones han sido, si bien han sido drásticas, muchas personas quizá tampoco han seguido las indicaciones a pie juntillas, ha llevado a este recrudecimiento que por un lado, como dijo Facundo, llevó al toque de queda desde inicialmente 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ahora es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, a también pasar a tener días desagregados por género, digamos, en los que los días lunes, miércoles, viernes salen varones, en los días martes, jueves, sábado salen mujeres, y los domingos, bueno, desde la semana pasada que empezó, toque de queda para todos, ¿no? Y se ha confinado el día jueves y viernes, que son Semana Santa, ¿no? Que acá es fecha feriado, como día de no salida para nadie, ¿no? Entonces yo creo que dentro de todo, da la precariedad en la que podemos tener el sistema de salud sanitario en países como el Perú, las circunstancias han ameritado a que se tomen medidas con ese nivel de rigidez que dentro de todo creo han servido para tener, digamos, un cuentagotas en el número de casos, lo que permite que el flujo de estos sea controlable o manejable, ¿no? El gran problema es el desborde, y creo que hasta el momento se está evitando el desborde, ¿no? Entonces, sí, se están tomando medidas en cierto prudentes, se han declarado un paquete de garantías de crédito por 30.000 millones de dólares aproximadamente, que se va a emitir próximamente, dirigidos esencialmente a aproximadamente 320.000 pymes, ¿no? Y eso es alentador. Sin embargo, como, si no me equivoco, Francisco o Michael comentó, el tema aquí de fondo es que seguimos todavía mirando el problema desde, sí, hay que impulsar la economía desde el enfoque de garantizar que haya disponibilidad de crédito, pero el crédito también sabemos que es pagar pasado mañana, ¿no? No se paga mañana el problema, pero se paga pasado mañana. Entonces, igual estamos, claro, saliendo un problema hoy, pero siempre hay que tener en mente qué va a pasar cuando toque el recibo de fin de mes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguen estos recibos de crédito, ¿no? Entonces, hay que tener mucha previsión con ello, pero creo que, como respuesta o comentario a lo que decía Facundo, el gobierno del Perú está teniendo prudencia y proactividad en anticiparse al problema. No es una cosa sencilla, es un país con todavía un alto grado de desigualdad, pobreza,
basta con aprender el noticiero y ver las colas, ¿no?, que se dan en un distrito, digamos, de un nivel socioeconómico más holgado, como por ejemplo San Isidro, y un distrito de la periferia de Lima Norte, que es Caraballo, ¿no?, para ver el contraste y las diferencias también de las condiciones en las que muchas personas se enfrentan el día a día para poder subsistir, ¿no? Así que, bueno, eso por ahora. Muchas gracias, Álvaro. Bien, ahí vamos a ir cerrando este bloque. Nos quedaría Argentina en este momento, y ahí está Ana Paula con la manito levantada. Así que vamos con vos, Anu, te damos la palabra. Retomando algunas ideas, creo que fueron todas bastante interesantes y están alineadas en términos de prioridades, en términos de, por ejemplo, lo que tiene que ver con financiamiento, o sea, ciertas medidas que fueron muy atinadas por parte de los gobiernos en cuanto, por ejemplo, facilitar la transferencia de ingresos a poblaciones vulnerables, etc. Pero quiero retomar, como mencionaba Álvaro, el rol que tenemos como sociedad, especialmente desde nuestros roles, tanto sociedad civil o quizás en otros espacios comprometidos, con no dejarla de observar las actitudes del gobierno y realizar críticas responsables y comprometidas con este momento. O sea, por ejemplo, acá en Argentina, en las últimas semanas, el gobierno había tenido una gran aprobación pública acerca de la forma en la que estaba gestionando la crisis, obviamente que también se da en un contexto de bastante cohesión política, por el tipo de gobierno que hoy en día está, alineado con el peronismo, digamos, tradicionalmente podía llegar a tener ciertas alianzas que facilitaban estas gestiones, pero más allá de esto, hubo dos momentos, especialmente ahora, que están surgiendo, lo que tuvo que ver con, por ejemplo, el viernes, para contarles a todos nuestros compañeros de la región, surgió un escándalo bastante grande al momento de las primeras transferencias bancarias que tenían que recibirse en este periodo de cuarentena por parte de jubilados, pero también por recipientes de asistencia social. Desde las 4 de la mañana teníamos, por ejemplo, jubilados haciendo fila fuera de los bancos para poder recibir sus asignaciones. Y eso, en ese sentido, no tiene solo que ver con las características de la información que circula, de que quizás, obviamente, que se generan muchísimos malentendidos, etcétera, sino también con la forma de gestionar desde un Estado que quizás le faltan recursos para diagnosticar ciertas situaciones, como por ejemplo no haber diagnosticado correctamente el acceso o a herramientas, por ejemplo, bancarias digitales, que quizás en otros estratos están muchísimo más accesibles, pero también en las formas en las que hoy se están tomando decisiones también muy aceleradas, y quizás en estados que no están, digamos, totalmente fuertes en ese sentido. Pero de vuelta, el rol importante que tiene la sociedad como observador crítico, no solamente controlando, o sea, por ejemplo, otro de los grandes escándalos, digamos, de esta semana tuvo que ver con la compra de alimentos por parte del gobierno a sobreprecios, avalando una cartelización o, bueno, varias excusas que están apareciendo en el momento, obviamente que por contexto de crisis, etcétera, pero que de repente, donde el control social tiene que ser activo y tenemos que reconocer, sí estamos en un momento crítico, pero no podemos no podemos corrernos totalmente del momento de la decisión. O sea, ser partes críticos también es parte de nuestra responsabilidad hoy con la historia, de que este no sea un momento para que en la urgencia nos olvidemos de lo realmente importante, de que tiene que ver con seguir administrando de manera justa y equitativa los recursos para toda la sociedad. Excelente, Ana, excelente tu intervención. Y como podemos ver, hay muchas ideas en común en todas las intervenciones que hemos tenido en este bloque. Ahí veo que llegan un montón de comentarios. Buenísima la participación. Insisto, por favor, dejen todas las preguntas que quieran hacer, que al final vamos a tener una sesión abierta para discutir, para ampliar el diálogo entre todas y entre todos los presentes. Pero justamente, como vemos, los estados en los que vivimos han tomado una batería muy importante de políticas activas, muchas de ellas basadas en evidencia, otras lamentablemente no, y hay una cuestión en común también que surgió a través de la participación de cada uno de ustedes, que es que, bueno, todo esto sale plata. No es únicamente el parate económico, sino que también estas medidas asistencialistas y para contener esta situación
social, en términos, no únicamente digo en términos sociales, sino también en términos de salud. Esto cuesta dinero y ello es lo que nos lleva a dar inicio al tercer bloque, que es el impacto económico, justamente, y social, que el coronavirus está teniendo en la región, en cada uno de nuestros países, y preguntarnos qué va a pasar el día después. Pero, a ver, si nos abstraemos un poco de la imagen, y como nos alejamos de la historia para ver bien toda la secuencia, esta magnitud de hechos tan importantes y con una velocidad de cambios tan drásticos, se han encontrado pocas veces en la historia más que nada reciente de la humanidad. Anteriormente sí, pero en la historia reciente del último siglo no tanto. De hecho, estuve investigando y si lo debería resumir, creo que hubo 3 situaciones puntuales del siglo pasado que definieron la conformación de la economía y del Estado y de los derechos que hoy tenemos como tales. Y si nos ponemos a fijar, por ejemplo, la gran epidemia global que hubo en 1918, terminó ayudando a crear los servicios nacionales de salud en varios países europeos. Después, si nos vamos ya una década más tarde, mientras se da la Gran Depresión y hasta que sucede la Segunda Guerra Mundial, se dan una serie de eventos que terminan de sentar las bases para lo que hoy en día conocemos como el estado de bienestar moderno. Y después, incluso, y quizás ya saliéndonos un poco del plano económico, pero si se lo pone a analizar en fino, en la letra fina, sí está. También cuando analizamos los atentados del 11 de septiembre del 2001, no es únicamente, bueno, causó una guerra o dio lugar a que se lleven ocupaciones, sino que también cambió la forma en la que se otorgó al Estado esa potestad de suspender la privacidad de los ciudadanos, en pos de, bueno, yo controlo, yo te doy seguridad, necesito saber cosas. Entonces, en este último siglo tuvimos estos 3 grandes hitos, hechos históricos, que por la magnitud y la velocidad de cambios que tuvieron, nos marcaron la agenda hoy en día, pero hoy en día nos encontramos con el coronavirus que también, como comentábamos al principio, nos llevó al trabajo a distancia, al cierre de escuelas, al cierre de fronteras, a tener que pedir permiso para transitar en la calle, o a que nos pongan un día, dependiendo de tu género, hoy podés salir, hoy no. Y estos cambios que estamos atravesando, la pregunta sería, hay algunos que es claro que son temporales, pero los cambios que están atravesando al perfil social, al entramado social, a nuestro tejido, ¿son temporales o hoy en día el coronavirus está abriendo quizás una oportunidad para ver y para organizar de antemano cómo va a ser esa sociedad mejor o esa sociedad distinta a la que hoy vivimos? ¿Y acaso justamente las soluciones que estamos tomando están delimitando cómo va a ser ese orden futuro que va a reemplazar el actual? ¿O una vez que termine esta pandemia vamos a apretar la tecla de la luz y va a volver a funcionar la economía y vamos a volver a viajar? Eso está más que claro, pero las normativas sociales ¿llegaron para quedarse o nos vamos a ir para atrás? Ahí veo que están levantando la mano en este momento. Quiere empezar a hablar Quique Crespo. Bueno, Facundo, un poco yo creo que, recuerda lo que veíamos en la primera pregunta que hacíamos, y lo ato también a la segunda y la tercera, porque creo que están interconectadas. Lo económico y lo social van de la mano. Creo que mientras hablábamos, justo estaba revisando un artículo que me llegó del Financial Times que decía que esto para América Latina va a implicar como 10 años de regresión en lo económico. Es decir, todo lo que habíamos alcanzado hasta ahora, más o menos como que se borrase, ¿no? Más o menos es el forecast que ellos tienen de la economía del continente. Pero creo que lo importante es lo que tú preguntabas, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué pasa mañana? Está claro que definitivamente no vamos a volver a vivir como vivíamos antes, solo por decir que acá en Ecuador ya se piensa, y supongo que en América Latina igual, el tema de que no vamos a poder dejar de usar mascarillas por un buen tiempo. Es algo tan simple, pero que cambia cómo vives en el día a día, más un montón de otras cosas de nuestra cotidianidad. Pero en la profundidad de esto, yo creo que las medidas que se vienen tomando nos ponen a cuestionar otra vez el ejemplo de la historia, lo que tú mencionabas. Después de la gripe española, las 2 guerras mundiales, Europa descubrió su estado de bienestar. Es decir, descubrieron el rol que tenía que jugar el Estado, las políticas públicas, el bienestar en salud, educación. Y muchas veces, yo lo recuerdo desde el colegio y la universidad, había mucha gente que te decía que América Latina nunca tuvo ese nivel de desarrollo porque nunca tuvimos que pasar una crisis tan grave, ¿no? Como que nunca tuvimos guerras, y hay gente obviamente muy loca y desenfocada que decía, por poco una guerra lo solucionaría. Yo creo que definitivamente no es el caso, pero en este momento el coronavirus, que se asemeja a eso por la cantidad de muertos, por la cantidad de infectados, por cómo nos está afectando a todos, definitivamente
nos obliga a replantearnos qué queremos después. Yo sí creo que hay que regresar a ver si queremos vivir en un estado de bienestar o en uno de caridad, porque mucho de lo que ha pasado en nuestros estados ahora es justamente esa dependencia, justamente de que en reemplazo al Estado, a tener salud, educación universales de calidad, como debería ser, pues ahora tenemos que depender justamente de la caridad, de que alguien venga y te diga, mira, te dono esto, que no está mal, ojo, ¿no? La caridad es una herramienta, pero no debemos depender como países de eso. Es decir, para mí es trágico ver que en mi país tengamos que depender de que un banco o ciertos grupos económicos te donen ambulancias o te donen cosas, porque el Estado no lo puede hacer. Y no es que está mal que lo hagan, creo que hay que agradecer mucho toda esa contribución que viene desde la solidaridad. Pero pensemos que necesitamos crear otra vez un estado de bienestar en América Latina, en los países en los que vivimos, porque la desigualdad social, porque los modelos económicos que tenemos ahora están en evidencia más que nunca, no funcionan. No funcionan para nadie más que para unos pocos. Y yo me atrevo a decir incluso que todo este tema de dividirnos en clases sociales es una forma muy bonita de hacernos vernos como distintos a quienes tenemos más en común. Porque si nos vemos como clase media, media alta para abajo, todos tenemos los mismos problemas. Incluso si tienes tu microempresa, tu startup, de lo que se ha hablado mucho en esta conferencia, ahora estás afrontando la crisis de una manera distinta. Pero si eres un millonario, tienes muchísimos recursos, la afrontas desde otra perspectiva. Entonces yo creo que ahorita la mayoría, y por mayoría no me refiero al 50% de la población, al 51%, sino al 90%, 95% de los latinoamericanos, vamos a tener que fajarnos y afrontar esta crisis en las mismas condiciones. Y tenemos un puñado de la población que definitivamente tiene que darnos a contribuir en esta nueva manera de desarrollarnos y de ver nuestra economía, porque la economía no puede ser solamente el crecimiento del Producto Interno Bruto, tiene que ser traducida a bienestar. Y si no podemos ver ese bienestar en la práctica, con gente ahora muriéndose en las calles que no podemos ni siquiera enterrar, pues ¿de qué nos sirve el desarrollo económico si no viene de la mano de bienestar para la gente? Muy buena tu intervención, la verdad, Quique. Te aplaudo, de hecho. Ahora va a tomar la palabra Juan y tengo interés en ver qué va a decir Juan justamente. Juan, para los que no lo conocen, Juan Oviedo es del Hub de Bogotá, de Colombia, y él es asesor en finanzas públicas del Observatorio de Finanzas de la Universidad Javeriana, y justamente ha trabajado en lo que es el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en lo referido a finanzas en sí. A ver que Juan, con qué visión nos vas a deleitar. Creo que me gustaría sumarme a las intervenciones que han mencionado, haciendo notar una cosa muy interesante, y es que todos estamos hablando de la necesidad de que los gobiernos locales y nacionales tengan coordinación, y estamos haciendo una auditoría muy intensa con cada uno de nuestros gobiernos, pero en ningún momento hemos mencionado que debemos exigirles que tengan coordinación entre todos los gobiernos. O sea, esta vaina empezó en China hace unos meses y ya estamos acá. Hoy Japón declaró estado de emergencia, y creo que esto está expresando la necesidad de que todos los gobiernos literalmente tienen que coordinarse en la implementación de políticas públicas, porque si hacemos una cuarentena diferenciada por países, si el brote vuelve en otro país, tendríamos que ir de cuarentena en cuarentena. Entonces, creo que con todos los avances que tú contaste en materia de salud pública después de las guerras y demás pandemias, creo que la visión y el cambio que va a suceder en este caso es precisamente empezar a considerar la salud pública como un elemento estructural de la salud. No prevención para que no nos enfermemos como individuos, sino concebir la salud como un ente nacional y mundial. Creo que ese va a ser el cambio más drástico que tendremos. Y seguido de eso es que esta es la primera pandemia, esta es la primera recesión económica en donde la política pública que tenemos que hacer para mejorar la pandemia es literalmente apagar las empresas. Eso nunca había pasado en el mundo. Entonces, el siguiente precedente de lo que vamos a tener de implicación es que vamos a interiorizar la economía también como un tema de salud pública. O sea, todos queremos recursos para afrontar la crisis, pero también tiene que ser de plata de la economía, pues, para poderla pagar. Y quiero resaltar una cosa muy interesante, y es que los problemas más grandes de esta pandemia realmente lo que están haciendo es reflejar los problemas de desigualdad, que ya sabemos que existen. Lo que pasa es que esta vaina como que los echó a la esfera pública, pero todos conocíamos las desigualdades, el Gini, la concentración de riqueza, y eso es lo realmente grave. Y quisiera simplemente resaltar que no quisiera inventarme ni proponer una política pública para mejorar las cosas, sino para aprender de los países que están bien. Y hay países que nos llevan años haciendo políticas públicas eficientes, y nuestro rol debería ser aprender de ellos y replicar sus políticas públicas. En Latinoamérica, por ejemplo, el FMI y el Banco Mundial están dando un poco de créditos para que mantengamos la pandemia y después les paguemos la plata. No es una donación, es un crédito. Y como decía Álvaro hace unas intervenciones,
la tragedia no se paga mañana, se paga pasado mañana. En contraste, algunos países como Alemania, especialmente los países nórdicos, lo que han hecho fue, listo, tranquilos, váyanse para sus casas y yo como gobierno les pago los salarios. Con esa certeza del gobierno de tu estado de bienestar, ¿vos con qué necesidad tenés que ir a salir a la calle? Absolutamente ninguna. Entonces, creo que lo que nos toca a nosotros en este momento es empezar a presionar a que haya una coordinación mundial y seguidamente empezar a presionar a que hayan políticas públicas de verdad incluyentes para que el día que esto vuelva a pasar no sea una tragedia, sino que estemos preparados para afrontarla. Muy buena la intervención, muchos puntos encontrados, claramente. Tenemos en la lista a Álvaro, seguía de Perú, pero veo que Brasil está medio callado. No sé si Brasil tiene ganas de hablar en este momento. Sí, ahí, Danieli. Gerson. Bueno, es que en Brasil se habla mucho como de la vuelta a la normalidad, pero antes nuestra normalidad ya era como la crisis. Entonces, nosotros como tenemos muchos, somos testigos del escenario todo doloroso y todo eso. Los gobiernos, a todos como ustedes ya hablaron, como tienen sí que trabajar con los ciudadanos y las comunidades. Pero ahora es como el momento que ellos tienen que defender el principio de precaución. Yo trabajo con prevención, entonces garantizar la responsabilidad de todos como hacer precaución. Y también cuando yo hablo de impacto económico y social, me viene como la salud mental en todo. Pues mira las personas que están en la línea de frente, adelante, como los profesionales de la salud. Acá en Brasil ahorita tuvimos como muchos problemas con las inversiones financieras como en las universidades, en las políticas públicas de salud y todo eso. Entonces las personas fueron sin las calles para pelear con el gobierno por más derechos y más incentivos y todo eso. Pero tampoco pudimos como conseguir y acercarnos del reto que teníamos inicialmente. Pero ahora, en la crisis, ¿quién está en la línea de frente mismo sin las investigaciones? Como las personas no invisten, pero necesitan. Entonces, me parece que un gran reto para el futuro es que investiguemos pues miramos como el miedo y el aislamiento y todo eso, comentan como de eso es como permanente ahora, pero y después. Yo pienso como reconocer que ahora todos estamos como ayudando, tenemos las comunidades, las personas, tanto las personas que tienen mucha plata están sí ayudando, esto es verdad, pero y después. Después es algo como el deber del gobierno, sí, es garantizar algunas cosas, pero la población también tiene este derecho. Como el amigo dijo como antes, hablamos como, bueno, siempre vamos a tener que esperar la ayuda de las otras personas o podemos como aún juntos, pero solos y de manos como dadas de todo eso, correr atrás del sufrimiento global. Pues bueno, tenemos como muchos empresarios, muchas personas que ya tienen muchos bienes y todo eso, que están sí ansiosos por capitalizar el sufrimiento global. Eso pasa en todo el mundo. Pero en Latinoamérica, eso también pasa, pues Brasil es un país, cuando yo vivía en Bogotá, todas las personas me hablaban, bueno, Brasil es otra realidad, es como diferente, distinto. Hablando pero de Bogotá, tampoco. Claro, sí. Hablando de Bogotá, justamente tenemos en línea también a Francisco Córdoba, que él es alumni, ex Global Shaper, y él es fundador de su propia empresa, es una fintech, un banco digital. También ha sido reconocido como una de las 35 eminencias jóvenes del MIT, no me acuerdo el año en este preciso momento, y está viendo la palabra, y justamente es tu sector también la economía. A ver, Francisco, ¿qué nos querés comentar?
Mira, yo veo tres grandes cambios. Uno, estaba revisando datos y el presupuesto de Colombia a nivel de defensa, es decir, a nivel militar, son aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. El presupuesto para el Instituto Nacional de Salud, que es el encargado, es de 10 millones de dólares. Entonces, esto va a empezar a cambiar. Es decir, ya los gobiernos se van a dar cuenta que la parte de salud es fundamental, la parte de epidemiología es fundamental y se va a necesitar una gran inversión en esa parte, que es el segundo gran cambio. ¿Qué veo yo? Que la ciencia, la tecnología y la innovación que se hace localmente, se han visto casos en todo el mundo, pero te doy casos en Colombia. En Colombia, la Universidad de Antioquia, un grupo de estudiantes con un empresario crearon un nuevo respirador. ¿Listo? Dijeron, oiga, necesitamos $1.000 para poderlo producir en escala. Tuvo que llegar una empresa privada, poner 3 millones de dólares para ayudarles a eso. Pero ¿saben cuál es el problema? Es el gobierno mismo que a través del INVIMA no acelera esa revisión de esa tecnología. Obviamente hay que cumplir elementos, pero el gobierno tiene que ser el catalizador y no el inhibidor de este tipo de innovaciones. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a rescatar, y ahí es donde viene el elemento que hablaba Juan de esa solidaridad, porque es una solidaridad donde incluso el diseño puede venir de la India, el diseño puede crearse y perfeccionarse en Argentina, pero al final lo imprimo en una impresora 3D en Colombia, pero si no tengo a alguien que me catalice eso, no se van a ampliar las cosas. Y allá vamos al tercer elemento que yo creo que debe cambiar, y es dejar de inventar datos frente a qué cantidad de la población está bancarizada. En Colombia llevan diciendo que somos el país número 1 porque el 72.3% de la población está bancarizada. Y ahora que quieren darle los subsidios, no saben cómo. Es decir, ya la data que venían diciendo no es tan cierta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo sí veo una gran oportunidad, Facundo, y todos los shapers, es que la tecnología para todo el intercambio monetario se va a disparar en Latinoamérica. Cosa que no había pasado. Si uno compara el tema de China, y en China todo el mundo tiene WeChat y todo el mundo tiene Alipay, por eso era fácil hacer todo ese tipo de cosas. Pero acá van a tener que hacerlo, o sea, ya va a ser una necesidad. Entonces, después, el mundo post-coronavirus, yo veo un mundo donde realmente la gente tiene que estar bancarizada, tiene que haber tecnología, y esa tecnología bien utilizada podría empezar a reducir la corrupción, como lo vimos en el tema de las transferencias monetarias y otro tipo de transferencia. Entonces, para resumir, tiene que haber cambios presupuestales grandes y enfocarse a lo realmente importante. 2, tiene que fomentarse la investigación, la ciencia y el desarrollo local, ¿cierto? Y 3, tiene que haber un cambio hacia realmente bancarizar a las personas y a las empresas. Gracias. Clarísimo, Francisco. Y sí, la verdad es justamente los bajos niveles de bancarización no es algo únicamente que afectan a Colombia, más allá de que, bueno, vos estás contando cómo quizás se vende, pero desde tu punto de vista no es tan así, que sean quizás el primer país en América Latina en este sentido. Pero es algo que también afecta a Argentina y a muchos de los países de la región. No nos podemos ni comparar con los países del norte en ese sentido. No es para hacer esa división norte-sur, porque no me parece que esté buena, pero sí es una realidad que en este tema puntual es algo que pasa. Y tenemos otro economista, justamente Álvaro, que estabas pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias, Facundo. Bueno, yo creo que hay un punto muy relevante que han dicho, bueno, por un lado, Juan, sobre la importancia de tener claro cuál es el panorama de largo plazo que los países se enfrentan para no, digamos, correr con problemas incluso de endeudamiento, ¿no? Que por fortuna en el caso de Perú tenemos la espalda financiera para asumir deuda, pero sabemos que hay otras actitudes de otros países que enfrentan situaciones más delicadas. De hecho, lamentablemente, pues sabemos que, claro, Argentina ahora está en proceso de refinanciar deuda, y he leído que hay un paquete de 30.000 millones de pesos que se ha lanzado, que es necesario, ¿no? Pero ese problema, diría yo, es fundamental verlo desde un enfoque transversal, ¿no? Y como decía Francisco, creo que el enfoque en innovación es fundamental, ¿no? Los países nuestros tienen muy bajo porcentaje de
el PBI, por ejemplo, dedicado a promoción de la inversión, no solamente de investigación y desarrollo, que es importantísimo, pero también desde el lado de innovación más aplicada, ¿no? Innovación para digamos, la generación de valor, ¿no? Generación de valor empresarial, social. Y creo que en el caso de Perú ese es un gran pendiente, ¿no? Tímidamente se empezaron iniciativas de investigación y desarrollo por un lado, y por otro lado de promoción de la innovación aplicada para el negocio en los últimos 4 o 5 años. Pero, por ejemplo, el gobierno, a partir de la crisis actual, ha lanzado un concurso, una iniciativa para ver si aparecen innovadores, científicos, emprendedores que puedan diseñar soluciones para, por ejemplo, problemas que hoy día hemos visto son tan medulares para la resolución de la crisis del COVID, como los famosos respiradores, ¿no? Hemos visto que había, por un lado, un mercado muy acotado de producto más bien escaso y caro, que eran las mascarillas, y por otro lado también otro producto escaso y caro, que son los respiradores, ¿no? Que entendiendo que en una situación de status quo, el respirador más bien es un equipo poco utilizado en relación a, digamos, potencial número de personas que pudieran haberlo requerido en una situación convencional, ¿no? Hoy día claramente se ha visto rebasado eso y hoy día necesitamos más bien desarrollar innovaciones que permitan encontrar, por un lado, mascarillas descartables baratas y accesibles de calidad, y por otro lado, respiradores que también cumplan con ese objetivo, ¿no? Que sean baratos en la medida de lo posible, o poco costosos y fácilmente masificables, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Sí. De hecho, Álvaro, había algo creo que hoy que comentaba Juan de la solidaridad, esta espontánea que surge y que no está nada mal. Estoy seguro que en sus países también, pero en Argentina, y de hecho tenemos algunos shapers que se han embarcado en proyectos propios o con otros grupos de personas que quizás no conocían en una parte de su círculo, y han empezado a trabajar justamente en la impresión de máscaras 3D para los centros de salud, los respiradores artificiales o válvulas para ayudar a ese falso pulmón que se necesita en esas situaciones más críticas puntualmente. Disculpame que te interrumpí, Álvaro. Sí, no. Más bien, gracias por lo que dices, porque justo iba a hacer ese comentario. Una shaper de Perú, del Hub de Lima, me escribió hace un rato, justamente preguntando por ello, que ella está tratando de apoyar al sector público con el diseño de equipos para contribuir al desarrollo de un respirador, digamos, fácilmente masificable. Entonces, nada, quería lanzar el comentario a partir de tu input para ver si se puede tomar conocimiento de quiénes en el chat de ahora, en el foro de ahora están metidos en esto, ¿no? Para ver con quiénes se pueden hacer las sinergias. Vamos a discutir de las iniciativas que se están llevando adelante y el papel que tenemos que tener los Global Shapers. Vamos a pasar 2 minutitos más en este bloque nada más, porque quiero que hablen 2 personas más, por favor. Ahora quería hacer una pequeña intervención, Michael, que nos quería comentar un poco sobre la estructura social y de la sociedad civil en este sentido. Cortito, por favor, así no nos pasamos de tiempo, discúlpame. Claro que sí, gracias Facu. Con respecto a los puntos iniciales de este bloque y también conectándolo con lo que dice Álvaro y con lo que nos comentó Juan, yo creo que ahorita tenemos un rol súper importante, sí, del Estado, del sistema, pero también es replantearnos nosotros nuestro rol como sociedad civil. Y tiene que haber una reestructuración de la sociedad civil que sea súper importante. Tenemos que enfocarnos en educación comunitaria. Se ha hablado un poco en diferentes intervenciones acerca del privilegio en el que nosotros vivimos, y yo creo que ese privilegio tiene que ser utilizado en la retribución social y apoyar, como decía Danieli, a que ahora que es mucho más difícil llegar a comunitarias que de por sí eran aisladas, lleguemos. Tiene que haber un fortalecimiento de la sociedad civil, del contrato social. Lo estamos reescribiendo en este momento y estamos en un área muy fina en la que el Estado puede tomar demasiada potencia. Entonces, también tenemos un rol importante ahí de cómo nosotros intervenimos. Y el fortalecimiento institucional, no me cabe duda que tiene que ocurrir, como lo dijo Francisco, como lo dijo Álvaro y como lo dijo Enrique. Pero yo creo que el fortalecimiento institucional, sea gubernamental o sea privado, tiene que venir desde la gente. Y como último punto, solo para terminar, sobre la conversación acerca del rol del privado y de esta idea de la caridad y de la donación y cómo ha levantado este espíritu solidario en toda la región, yo creo que
tiene que haber mucha más cooperación entre empresas privadas. Un ejemplo lindísimo que leí acerca de Alemania es una empresa de comida rápida que tenía que obligatoriamente cerrar, le dijo a un supermercado, mira, yo puedo pagar la mitad del sueldo de mis trabajadores, por favor, contrátalos por el periodo de la crisis. Y yo creo que ese tipo de sinergias y cooperaciones son importantísimas también que ocurran desde el sector privado. Totalmente de acuerdo, Michael. Y este bloque, lo va a cerrar justamente, se me fue, Gerson. Él es de Brasil, si no me equivoco. Puedes tomar la palabra, por favor. Y justamente desde el estado de Sao Paulo, que como todos sabemos, hay una pequeña, más que pequeños, cortocircuitos entre el gobierno federativo de Brasil en este momento y el gobernador actual. Te escuchamos. La verdad, soy venezolano, pero vivo en Sao Paulo. El punto que quería traer aquí, o sea, hemos estado hablando mucho del posicionamiento del gobierno como tal, y una de las situaciones críticas que está pasando en Brasil hoy es la falta de alineamiento entre el gobierno central o federal y el estadual. Y cómo esa falta de tener una visión clara y objetiva de cuáles son las acciones que se deben tomar crea incertidumbres para tanto el sector público, privado, puedan llevar a cabo las medidas que son necesarias para salir a cabo de esta pandemia. Casos puntuales, por ejemplo, son como el sector agro. El sector agro es uno de los mayores motores de la economía de Brasil, representa casi un 22% del Producto Interno Bruto, y tenemos, a pesar de ser uno de los motores que no ha parado y que se continúa debido a la importancia que él tiene para el alimento de todos, y al ser un producto clave para la exportación, ha tenido en determinados estados, en determinados problemas, situaciones en las cuales el transporte interestadual no ha podido llevarse a cabo debido a que hay algunos estados que han querido aislarse, básicamente, para evitar mayores contagios y controlar de alguna u otra manera la pandemia local. Entonces, como para cerrar este punto, sí me parece importantísimo que cuando hablemos de Estado, cuando hablemos de gobierno, estemos hablando de un gobierno como un todo, transparente, que consiga alinear todos los procesos y todas las etapas por las cuales él puede ingerir, porque si no lo que termina viendo es mucha más incertidumbre de la que ya existe. Excelente, Gerson. Y disculpame justamente nuevamente que me equivoqué tu nacionalidad. Pero no importa, total, acá estamos todos tirando para el mismo carro y estamos todos unidos como hermanos y hermanas latinoamericanos. Bueno, ahora sí llegamos al último bloque, que vamos a cambiar un poco la dinámica de lo que habíamos hablado para poder dar paso a la sesión de preguntas y respuestas ya con todos. Así que este espacio vamos a cortarlo puntualmente a discutir o a comentar aquellos proyectos activos que estén llevando adelante los hubs que tenemos aquí presentes, pero entendiendo que partimos justamente de una perspectiva propositiva que nos identifica a todos nosotros en nuestro carácter de Global Shapers. Entonces, quizás la pregunta inicial que nos podríamos hacer es ¿cuál es el rol que debería estar cumpliendo Global Shapers en esta situación? Y como hemos visto, y de hecho ya han comentado, ahí Álvaro estuvo comentando, ahora Ana está pidiendo la palabra, así que calculo que ella también va a querer comentar, y estoy seguro que muchos hubs más, han ido surgiendo distintas iniciativas propias de miembros o de grupos más chicos dentro de cada uno de nuestros hubs, que no son quizás proyectos propios del hub de Global Shapers, pero sí los podemos impulsar. Los podemos impulsar como organizaciones, los podemos impulsar con los recursos humanos que tenemos, con nuestros conocimientos, con el alcance que tenemos a los medios, con el alcance que tenemos a aquellas personas que toman las decisiones que afectan la realidad tanto a nivel local y en nuestro país, justamente. Entonces, vamos a cambiar un poco la dinámica y en vez de preguntarnos y de filosofar qué debería hacer Global Shapers, les propongo que comentemos si sabemos puntualmente y tenemos al alcance de la mano proyectos puntuales que nuestros hubs o miembros de nuestros hubs estén trabajando en este momento, para luego sí ahí pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Ana, tomás la palabra. La verdad que coincido con Facu en el sentido de que
una de las situaciones que más tenemos que fomentar nosotros como red de jóvenes, que de vuelta hay ciertos privilegios a los que podemos acceder, y entre ellos está el de poder contar con la innovación como uno de nuestros ejes y el acceso a ella. Nosotros desde el Hub de Buenos Aires estamos realizando diferentes actividades que tienen como objetivo visibilizar estos diferentes proyectos. Por ejemplo, hay integrantes del Hub que están desarrollando un dispositivo que asiste todo lo que es el proceso de respiración, lo que hace que es también fácilmente escalable, tiene un costo de producción entre $250 y $500. La verdad es como que eso se generó desde uno de los integrantes del Hub. Ese se llama Proyecto Respirar, está en redes, también lo socializamos acá entre todos. Después también hay iniciativas, por ejemplo, dentro del Hub surgió Codo a Codo una búsqueda de asistir a comercios, generar nuevas estrategias para sobrevivir a la crisis con todo lo que tiene que ver acceso a herramientas de marketing, de comunicación y de financiamiento, digamos, en el sentido de que puedan salir fortalecidos en este proceso dentro de lo posible. Y después también todo lo que tiene que ver con internamente el valor que podemos darle a la comunidad, ¿no? O sea, nosotros levantando muchas por ejemplo, lo que comentaba Daniel, y el rol que tiene la salud mental nuestra y de la que podemos nosotros apalancar o, digamos, acompañar a los que están alrededor nuestro, también depende mucho de que entre nosotros estemos fuertes y podamos acompañarnos paso a paso de esta situación de crisis. En ese sentido, nosotros desde el Hub fuimos súper conscientes de esto, o sea, de generar conversaciones que sean eso, un espacio de compañía y de contención, y también de cómo convertir nuestros diferentes proyectos que ya veníamos haciendo en que puedan también aprovechar la situación desde, por ejemplo, desarrollar diálogos especiales que puedan incorporar a actores sociales diversos, etcétera. Y bueno, y más allá de, por ejemplo, lo que son iniciativas propias de miembros que están trabajando en acompañar, de repente la semana pasada fueron parte del Hub, o sea, se hizo un hackathon latinoamericano y participaron Sofía Chapiro por su organización, o Mati del PNUD, o sea, realmente estamos buscando que también nuestro Hub sea la plataforma de visibilización de todas esas iniciativas y poder entonces así potenciar a cada una de ellas en un momento donde eso es clave, o sea, estamos todos limitados a nivel físico, porque estamos todos en nuestra casa, bueno, que eso no nos limite a que la cooperación sea el principal valor de nuestra comunidad. Perfecta tu intervención, Ana, y justamente esto que estábamos hablando desde el papel de jóvenes líderes que tenemos y todas las herramientas que tenemos al alcance, fundamental poder potenciar cada uno de estos proyectos. En este momento vamos a... Michael, ¿querés tomar la palabra? Claro que sí, gracias Facundo. Dos cosas que nosotros estamos haciendo hemos enfocado nuestras acciones en el Hub hacia adentro y hacia afuera del Hub. Hacia adentro, siendo un espacio de apoyo común entre los 42 miembros que ahora somos en el Hub de Quito. El día de mañana vamos a tener, por ejemplo, un taller de transferencia horizontal de conocimientos en el que un miembro de nuestro Hub va a dar una sesión de coaching sobre introspección y conocimiento, de autoconocimiento durante el aislamiento. Hay proyectos de Shaper Talks en el que estamos invitando a especialistas sobre la crisis y la pandemia a hablar, y nosotros ser la plataforma que difunde información oficial. Es nuestra manera de luchar en contra de fake news y de tanta información, sino hacerlo de una manera organizada y coordinada. Eso hacia afuera. Entonces creo que también nosotros estamos viendo al Hub como un espacio en el que podemos articular las demás iniciativas que dentro y fuera del Hub están ocurriendo. Nos cogió de sorpresa tener que transicionar a hacerlo digital, pero también estamos haciendo actividades sociales, estamos haciendo juegos entre los miembros del Hub, entonces eso es súper interesante.
todos en el Hub son emprendedores y en diferentes medidas estamos haciendo nuestro apoyo. Tenemos una campaña de recolección de fondos para un albergue. Tenemos el albergue de Latinoamérica más grande, que tiene alrededor de 300 personas que no pueden salir del albergue. Tenemos que recolectar $10,000. Tenemos casi el 50% recolectado. Así que si es que ustedes pueden donar, también les invitamos. El link está en Global Shapers Quito Hub en nuestro Facebook para tener su apoyo. Eso también estamos haciendo. Te invito, Michael, a que nos dejes el enlace justamente acá en el chat para que todos puedan acceder. Excelente. Solo antes de que terminemos la parte del Hub de Quito, algo que Mike todavía no lo comentó, perdón que tome la palabra sin alzar la mano, pero era solo porque para hacer el rain check, si no me matan en mi Hub, si no hago promoción de todo lo que estamos haciendo, es que justamente hace algún tiempo atrás veníamos pensando en cómo desarrollamos capacidades a nivel, no solamente de Quito, sino a nivel regional y ojalá mundial. Y tenemos un proyecto muy bonito que se llama Shape TV, que lo vamos a lanzar ya en un par de semanas, que básicamente consiste en un canal de YouTube que creamos en el que subimos videos en los que compartimos el know-how de los miembros del Hub. Entonces, por ejemplo, si alguien es experto en marketing, en economía, you name it, en lo que sea, en realidad vamos a subir como que clips cortos y se va a volver como un sistema de generación de capacidades a distancia. Creo que lo de a distancia no lo pensamos obviamente en el contexto de esta crisis, pero lo vamos a aplicar de esa manera así y definitivamente vamos a estar buscando que más hubs se sumen porque la idea es que esto se vuelva, ojalá, una marca de los Global Shapers a nivel mundial en el que tengamos canales en los que vayamos subiendo ese know-how y así también generando desarrollo de capacidades a un montón de gente por fuera de nuestra red y del privilegio de ser Global Shapers. Excelente, Enrique, no te preocupes por la intervención, está todo bien. Toma la palabra en este momento para comentarnos cómo están trabajando, si no me equivoco, Álvaro. Sí, Facundo, es para apuntalar solo brevemente lo que empecé a conversar al final de la última intervención. Azucena Gutiérrez es una Shaper alumni. Ella es emprendedora, ella trabajó durante mucho tiempo y trabaja en su empresa y en su negocio sostenible, ecosostenible llamado Disfruta, que es una juguería que tiene, entre otros objetivos, generar procesos sostenibles de gestión para la distribución de bebidas naturales, jugos, ¿no? Zumos. Y en ese contexto, en su empresa, ellos han innovado en el uso de equipos y aparatos que tengan que ver con desarrollo mecatrónico. Y me comentó que estaban justamente en un proceso de sinergia con la Marina de Guerra del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú para ver cómo podían empezar a trabajar hacia la consecución, como comentaba, de productos mínimamente viables para la fabricación de respiradores. Entonces, es lo que me ha comentado que le pareció muy relevante poder compartir con todos los presentes. Y si a partir de aquí, o a través de Mónica, que actualmente está de Curator, podemos saber de iniciativas que puedan contribuir a generar sinergias en este sentido, sería extraordinario, ¿no? Entonces, solamente eso por ahora, que es una de las iniciativas que en tiempo real se están realizando, dirigidas a resolver o a contribuir a resolver el problema del COVID-19, y bueno, eso por ahora. Gracias. De hecho, Álvaro, acá en el Hub de Buenos Aires tenemos a un grupo que está trabajando en un proyecto que está conectado por ahí, así que te vamos a poner en contacto a ver si hay alguna sinergia que se pueda aunar. Se me acaba de cerrar. Ignacio de Chile. Sí, parece que estaba Juan primero, no sé si querrá hablar el primero, para no quitarle Vamos con Juan. el espacio. Dale, Juan. Muy corto para escuchar a Ignacio, que me acaba de tentar. Quería compartir que me emociona mucho que el proyecto de respirar de los respiradores de bajo costo, yo lo había escuchado en noticias, pero me parece sorprendente que esa vaina ya salió a esta comunidad y tener puente directo con ustedes. Felicitaciones. Y desde Bogotá, realmente hemos tenido solamente 2 iniciativas que son respaldo, cosas que ya están sucediendo. La primera es masificar de nuevo una campaña de Blood for All, que es para donar sangre. En este momento, pues, las donaciones se cayeron. Entonces, por favor, si ustedes pueden en sus espacios, la Cruz Roja Internacional está haciendo donaciones. Van a tu casa, te recogen y te llevan por si quieren salir. Es una muy buena herramienta.
Y el segundo espacio que hemos tenido es una campaña para una plataforma para apoyar a las microempresas, especialmente restaurantes, a partir del emprendimiento de una compañera activa. Básicamente consiste en que como ya están cerrados los restaurantes y tienen que asumir algunos costos, la idea es vender unos bonos, unos vouchers, para que sea una compra adelantada del servicio. Entonces yo hago una inversión ya y tengo derecho a 5 almuerzos dentro de un mes, 2 meses, cuando se normalice la situación, y el link de la plataforma se las compartí ya por el chat. Y ya, adelante, Ignacio. Buenísimo, Juan, y perdón, me aprovecho, Ignacio, a meter una colación. Acá en el Hub de Buenos Aires también tenemos un grupo que está trabajando un proyecto muy similar, que se llama salimoscodoacodo.com. Ahí Guido, si suben un poco en el chat, les compartió un enlace también. Es la misma lógica, de hecho se funda pensado en un proyecto que vieron en Uruguay, en primer lugar, por lo cual estamos todos exactamente en la misma bolsa trabajando para salir adelante y poner nuestro granito de arena en este sentido. Ignacio, perdón, nos ibas a hablar vos a comentar qué tipo de iniciativas se están tomando en el Hub de Santiago. No te preocupes, gracias Facundo. Bueno, nosotros en el Hub la verdad es que estamos en una posición un poco de respuesta todavía. En particular yo participo junto a Leo Núñez, que es el próximo curator del Hub y actual vice-curator, y otros shapers en un proyecto que se llama LATAM 4, en donde lo que hacemos es preocuparnos de generar diálogo público y privado en temas de cuarta revolución industrial, principalmente ciencia y tecnología. Cuando llegó el estallido social nos tuvimos que transformar un poco y actuar en respuesta al proceso constituyente en el que entró Chile, y ahora con el tema del coronavirus nuevamente nos vemos llamados a transformarnos un poco. Y desde ese proyecto hoy día estamos tratando de desarrollar iniciativas, por un lado de divulgación. Nos parece importante que intentar poner certezas a la gente, y sobre todo a los jóvenes en el país, para un poco bajar la ansiedad que está ocurriendo ahora, y queremos usar plataformas digitales para eso. Vamos a estar anunciando luego con expertos y con políticos, vamos a hacer alguna suerte de actividades similares a estas, pero enfocadas en Chile. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos muchos shapers que son emprendedores y que están afectados por esta situación, puntualmente por el aislamiento, por la restricción de tránsito, que impide en el fondo que ellos puedan desarrollar sus negocios, y también estamos en una etapa de intentar también ayudar hacia adentro a nuestro grupo de shapers, y estamos desarrollando en el fondo respuestas tanto para emprendimientos como en divulgación. Son esas dos las áreas donde estamos trabajando hoy. Perdón, excelente, Ignacio. Muy buena la iniciativa. Quedan 2 propuestas. Fíjense, los hubs de Brasil, Venezuela, si tienen algo para decir, este es el momento, si están trabajando en un proyecto en sí. Gerson, toma la palabra, por favor. El Hub de São Paulo está trabajando con sus shapers en varios proyectos individuales. Los que tengo así top of mind aquí es uno que se llama Unión São Paulo. Está siendo liderado por Marcela Coelho y Janaína Lima. Ya recaudaron 6 millones de reales, y la idea es impactar positivamente las 10 mayores favelas de São Paulo. Tenemos uno que se llama Corona nas Ocupações, que básicamente es Corona en las ocupaciones de São Paulo. La idea es impactar 3 ocupaciones con 500 familias y proveer a ellos con cestas básicas y kits de primeros auxilios y ítems médicos. Y tenemos el tercero que tengo aquí, es Red de Apoyo Psicológico, que está enfocado en dar apoyo psicológico a los profesionales de la salud, a diferencia de muchos otros que han tocado apoyo psicológico a la población en general. Aquí es directamente a los profesionales de la salud. Y este último está liderado por Du Alcántara. Aparte de eso, tenemos shapers que trabajan con impresión en 3D, que están trabajando en máscaras, y tenemos muchos otros que están haciendo todo tipo de educación a distancia, entre otros. Sabés que te estaba escuchando y me parece fundamental el anteúltimo que mencionaste, haciendo mención a la salud mental del personal de salud, porque justamente acá en Argentina, no sé en el resto de los países, pero todos los días a las 9 de la noche se sale a los balcones, se sale afuera de las casas
únicamente a aplaudir como una especie de reconocimiento a todos aquellos que están poniendo, yendo a trabajar, manteniendo el país andando para todos día a día. Y quizás está así un poco centrado más que nada en el personal de salud, pero es un agradecimiento colectivo hacia todos los que mantienen la rueda andando. Pero qué importante lo que decís de cuidar la salud mental de aquellos que hoy en día están en el frente de batalla y están expuestos al virus y cuidándonos de primera mano, que quizás únicamente pensamos, che, necesitamos algo, vamos al hospital, tratanos, cuidanos, ayudanos a mejorar, y después nos olvidamos, y es un ser humano y atraviesa las mismas crisis mentales que puede atravesar cada uno de nosotros. Me parece sumamente importante eso que acabas de remarcar. Tenemos ahí a Vanessa, y después creo que va a cerrar Ana, que le quedó ahí algo en el tintero para comentar. Vanessa, te escuchamos en qué propuestas están trabajando desde el Hub de Caracas. Bueno, para recapitular un poco, que lo mencionamos al comienzo en el primer bloque, estamos trabajando principalmente, nuestra iniciativa radica en compartir información, sobre todo con los grupos médicos en Venezuela. De hecho, bueno, gracias a esta conversación y a este diálogo, ya nos informaron de personas, por ejemplo, en el Hub de México, que quisieran unirse, que son médicos y quieren unirse a esta iniciativa. Dejamos abierto el foro, cualquier persona de la región que conozcan, ya sean, que sean médicos, investigadores que quieran sumarse a esta iniciativa, en la que principalmente estamos buscando discernir dentro de toda la información científica que está saliendo a diario, poderla traducir y llevarlo más relevante de una manera que sea, bueno, concisa y que sea de fácil acceso para todo el mundo, sobre todo en Venezuela, donde hemos tenido, bueno, un éxodo masivo de médicos a lo largo de los años y donde ahorita no necesariamente tenemos a todos los especialistas, y más allá de ello, que vi que, bueno, Marianela, que es nuestra vicecuradora y próxima curadora, también lo mencionó, tenemos algunas series de agravantes ahorita en el país, como puede ser el tema de la gasolina, que de repente impiden que todos los especialistas que tengan que llegar a una clínica lo puedan hacer, por lo cual es muy importante que aquel que sí pueda llegar tenga la información sobre cómo tratar a los diferentes pacientes. Y bueno, también desde el Hub nosotros contamos con uno de los Shapers que tiene una plataforma de educación en línea que de hecho, bueno, ha sido desplegada en varios países para la completación de lo que es el bachillerato. Y estamos buscando también entonces posicionar esas iniciativas y al final difundir la información de todas las iniciativas que se puedan estar dando y que puedan ayudar no solamente a atacar la parte de salud, sino desde los demás puntos de vista que van a afectar muchísimo a la población, como es el tema de la educación para los niños, aquellas personas que están en periodo de graduarse, que están en riesgo, bueno, de perder sus años escolares. Y lo que estamos buscando ahorita, bueno, justamente recopilar toda la información, además de quienes estén trabajando activamente en Caracas, promoviendo iniciativas para ayudar a poblaciones más desfavorecidas, para así aprovechar justamente como hub y poder darles una voz y un posicionamiento para que más personas puedan colaborar con cada una de estas instituciones. ¿Estás muteado, Facu? Facu, a ver. Ah, ahí está, no me estaban escuchando, perdón. Si puede fallar, va a fallar, dicen, ¿no? No, pero decía justamente, Vanessa, qué importante esto que hablas de transmitir bien la información, y en ese mismo sentido le vamos a hacer la última palabra, que le quedó ahí un bocadillo a Ana, que para los que no conocen, ella trabaja en el fact-checking, en Chequeado, que ha sido el primer medio, o la primera organización, mejor dicho, no medio, de la región en trabajar cuestiones de fact-checking. Pero bueno, Ana, te cedo la palabra y te quedó algo ahí en el tintero. Sí, no, simplemente como dentro de uno de los grandes problemas que también trae la pandemia, tiene que ver con la abundancia de desinformación, que todos vimos cómo empañan no solamente lo que son las actitudes de cada uno individual, sino a nivel comunitario. Y nosotros desde Chequeado lanzamos una plataforma en donde estamos aliados con 25 medios de toda la región, de todos sus países, y donde ponemos de manera colaborativa, compartimos, digamos, nuestros contenidos para que sean replicados también por digamos, las diferentes organizaciones, y que puedan también ponerle un freno a lo que tiene que ver con la distribución en nuestras redes individuales, o también, bueno, todos donde podamos percibir que haya este tipo de contenidos. Así que eso está a disposición, voy a poner el link, pero bueno, también está la parte de hacer un llamado que quizás
lo fuimos mencionando, pero a nivel individual la importancia, vuelvo, puede haber un sesgo muy importante, pero la verdad que creo que todos nos damos cuenta de que la desinformación está también afectándonos en la toma de decisiones individuales a diferentes niveles, entonces también invitarlos a que se sumen a este compromiso. Muchísimas gracias a Anu, y justamente qué importante que es contar con información verídica en estos tiempos donde todo corre tan ligero, y ya alguna vez lo discutíamos con otra profesional de la temática, de que la desinformación corre a la velocidad de un tweet. Es así de veloz. Damos por terminada estos cuatro paneles, estos 4 tópicos que acabamos de discutir. Sacamos un montón de insights que ya vamos a pasar en un documento que vamos a compartir con todos ustedes. La verdad ha sido un honor poder dialogar con cada uno de ustedes de momento. Y bueno, ahora sigue una parte, espero, muy divertida, y le voy a ceder el mando a Guido, que va a estar coordinando justamente este Q&A que vamos a abrir entre todos los participantes. Guido, toma la posta. Bueno, muchas gracias, Facu, por liderar este fantástico diálogo. Creo que ha sido súper nutritivo y enriquecedor para todos. Gracias también a todos los oradores, como ya les agradecí al principio. Es invaluable tenerlos a todos acá y que hayan brindado su tiempo para este diálogo. Ojalá que podamos continuarlo y hacer un seguimiento de todo lo que está ocurriendo en los distintos proyectos. Creo que vimos un montón de puntos en común, lugares donde podemos hacer sinergias, distintos puntos de vista, iniciativas que seguro que podemos escalar entre todos en las áreas de salud, economía, educación, inclusión. Así que es una oportunidad increíble que podamos estar hoy conversando. Como comentaba Facu, también agradecerles a Paula Coto y a Jime Michenberg del Hub de Buenos Aires, que han estado tomando notas de todas las intervenciones de todos los expositores y los oradores. Así que después seguramente vamos a volcar toda esta información a un informe sobre este primer diálogo latinoamericano sobre COVID, y obviamente vamos a compartir con ustedes las conclusiones a las que llegamos. También es una buena oportunidad para compartir todos los proyectos que están ocurriendo, y estos proyectos que compartieron hoy en el chat también los vamos a recoger y a compartir más adelante. Entiendo que estamos un poco sobre la hora, así que para hacerlo bastante breve, si alguien tiene una pregunta concreta que quiera hacer alguna intervención, sé que había alguien levantando la mano en el chat, la puedo hacer ahora y cualquiera de los oradores puede responderla. Tenemos acá a alguien, Andrés, que está levantando la mano. Andrés. Sí, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Yo soy Andrés Meléndez de Venezuela, pero estoy en el Hub de Santiago. Quería compartirles un proyecto que estamos haciendo desde aquí de la empresa en la que trabajo. Nosotros nos dedicamos más que todo a la parte mecánica y a la parte de mantenimiento industrial, pero bajo solicitud de algunas empresas, ya que uno de los servicios que prestábamos era la limpieza, estaba en hacer una especie de túnel de sanitización. Lo hicimos y lo implementaron una de las comunas más conocidas de aquí de Santiago, la comuna de Las Condes, y ha tenido bastante revuelo el tema del túnel, y ya hemos vendido una buena cantidad aquí en Santiago, y lo ponemos también a disposición para el resto de las ciudades de Latinoamérica que lo deseen y que quieran implementarlo. La sustancia que estamos utilizando es ácido hipocloroso. Esto nosotros lo estamos ocupando básicamente por recomendación de personas que se dedican al ámbito o de la salud, al ámbito de la alimentación, ya que es un líquido inocuo y que ya se ha demostrado que funciona contra muchos virus y bacterias. En este momento se están haciendo pruebas para ver su efectividad con respecto a ese contacto con el coronavirus, pero ha sido un proyecto bastante interesante que ha tenido una gran receptividad, y de hecho vamos a tener una reunión esta semana con el Banco Interamericano para ver si desarrollamos en conjunto con ellos una especie de modelo mucho más económico para ser implementado en zonas vulnerables de la región.
Sí, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o alguna idea más para aportar, podemos darle unos minutos, y si no, para no sacarle más tiempo, ahí tenemos a Enrique. Sí, muchas gracias. Primero yo quería aprovechar desde Quito para agradecerles por este espacio. Creo que es parte de las acciones que suman a escucharnos, a entendernos entre nosotros, a generar empatía, a visibilizar el rol que tenemos como shapers y como jóvenes. Y yo solo quería terminar con un llamado a la acción. Es decir, creo que muchas de las opiniones y de toda esta reflexión grupal que hemos hecho no deben quedarse solo acá. Seguramente sería muy interesante generar después de esto ya redes de trabajo, porque creo que mucho de lo que hablamos sobre el futuro, qué va a pasar, no es algo que podemos dar por sentado, no es algo que simplemente va a suceder porque, no sé, los gobiernos, la empresa privada quieran que pase, sino es algo que tenemos que forzar a que exista, y tenemos que hacerlo en las calles, en mesas de diálogo, en las urnas, en las maneras en las que pensamos nuestro futuro. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, más bien después de esto, creo que sería genial si creamos grupos de trabajo, si nos conectamos más. Me encanta que estemos compartiendo muchas iniciativas y que sepan que cuentan con el Hub de Quito para lo que necesiten. Muchas gracias, Enrique. Sí, bueno, la verdad que coincido con vos, es una gran oportunidad que ojalá siente precedentes y podamos continuar esta conversación, también sumando representación de algunos países que hoy no se sumaron, pero que sí expresaron interés en sumarse si hay un próximo diálogo, como es el caso de Uruguay, como es el caso de México. La verdad que sería muy bueno poder darle un seguimiento a este tipo de iniciativa. ¿Alguien más que quiera hacer unas palabras de cierre o alguna pregunta? Y si no, damos por finalizado el diálogo de hoy. Bueno, de vuelta, mil gracias a todos. En el caso de Buenos Aires, aprovecho para contarles, estamos haciendo distintos diálogos y webinars sobre esta temática, me imagino que ustedes también. Creo que está muy bueno que empecemos a compartirnos más esta información. Concretamente, el próximo va a ser sobre cambio climático, no tengo la fecha exacta, que es el viernes. Va a ser sobre cambio climático con un panel de expertos, así que obviamente si están interesados también pueden participar y sumarse. Y asimismo, si ustedes también están generando iniciativas de este tipo, compartirlas con todos nosotros para poder apoyarlas y amplificarlas. Así que bueno, sin sacarles más tiempo, muchísimas gracias a todos los oradores, a todos los que participaron, a Facu por la moderación, a Pau y a Jime por las notas, a Santi por ser el host de esta reunión. Muchísimas gracias a todos, vamos a seguir en contacto, así que tengan una linda semana. A vos, Guido, que organizaste. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo virtual. Gracias a todos.